Buenos días, señoritas y Diego. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, Laura. Laura Londoño. Buenos días, profe. Yo pude ver tu mensaje Días, profe. hasta bien tarde en la noche de la Solange. No lo había visto, pero sí, lógicamente, pues tú eres autónoma en cómo haces tu presentación, ¿no? No hay lío por eso. Lo importante es de que se trabaje muy bien el tema. Bueno, A ver, yo quiero comentarles que tengo un inconveniente para el día de mañana por una cuestión familiar. Entonces, yo les voy a confirmar a ustedes si mañana tendríamos clase o no, y cómo haríamos pues, tengo que mirar a ver cómo le pido el favor a Orlando que me colabore en eso, porque pues, es algo que creo yo que no puedo darle largas. Entonces, yo les confirmaré en el transcurso del día si mañana, las horas de la mañana, de 8 a 10, nos queríamos o no, y cómo hacemos. Eso implicaría que nos veríamos el viernes, pero tendríamos un día como que tendríamos que de pronto recuperar el lunes en la medida de lo posible. Porque de verdad creo que no lo puedo postergar una situación familiar mañana, entonces me queda algo difícil. Voy a contar con el aval de Orlando para que me autorice. Entonces yo les estaré comentando y pues les agradecería muchísimo su comprensión. Bueno, Vale, gracias. A ver, les cuento. Rosalba, te quería preguntar algo. ¿Tú me mandaste alguna serie de trabajos al correo? Sí, señor, uno. Necesito que me envíes cuál fue el trabajo que me enviaste al correo, pues porque lógicamente yo revisando notas de los trabajos, pues hay varias personas que no subieron algunos trabajos y pues lógicamente eso tiene pues implicaciones negativas en las notas, ¿no? Sí. Yo sé que tú me mandaste un trabajo al correo pues yo les he dicho que me queda complicado muchas veces revisar el correo y a veces el correo se llena tanto de información, de mensajes, que se van corriendo y se pierden. Entonces yo sí te pido el favor de que me mandes un mensaje WhatsApp desde tu celular, desde tu WhatsApp al mío, para que me digas cuándo me lo enviaste y cuál fue el tema, ¿no? Por favor, para yo poder revisar, porque pues como les digo, ayer revisando, hay varias personas que no tienen trabajos allí montados en la plataforma. Profe, muchas gracias. Ok. Y bueno, no te había vuelto a ver, Rosalba, no habías entrado creo que ayer ni antes de ayer, ¿no? No, señor, ayer fue que no tenía internet, no pude conectarme, pero fue ayer únicamente. No, ok. Bueno, precisamente el tema que nos acompaña en el día de hoy tiene que ver esto con lo que estamos hablando de la virtualidad, de todas estas TIC. Entonces primero que todo vamos a escuchar a Laura, que muy amablemente nos va a socializar pues esa relación entre lo que estamos viviendo hoy en las TIC y su relación con la parte educativa. Entonces, vamos a iniciar. Y cuando ya ella termine, pues yo haré también una intervención, pues como para complementar el tema. Entonces, Laura, pues por favor, eres tan amable. sí, profe. Gracias.
¿Lo estás organizando ya, Laura? Sí, profe, es que Stephanie me va a hacer el favor de compartir mi pantalla. Ah, bueno, sí, no lo sabía. Ah, qué chévere. ¿Me pueden indicar cuando ya se vea, por favor? Sí, señorita Stephanie, ya lo estamos viendo. Gracias por tu colaboración. Listo, Laura. Listo, profe, un momento. Bueno, silencio. Bueno, buenos días para todos. Yo les voy a hablar sobre las TIC. Entonces, bueno, como todos sabemos, las TIC significa Tecnología de la Información y la Comunicación. Estos son todos aquellos recursos que actualmente nosotros utilizamos como herramientas y programas utilizados en el procesamiento de la información y el intercambio de la información mediante pues, diversos soportes tecnológicos. Estas TIC mejoran el proceso de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? En actualidad, bueno, me pareció esto importante, en actualidad muchos maestros y maestras solicitan y pues quieren contar con estos recursos informáticos y con el Internet para su docencia, para dar así respuesta a todos los retos que se plantean en el contexto estudiantil. Bueno, las TIC, bajarlo un poquito usted. Las características de las TIC, entonces, pues cuentan con la potencia, la cual pues permite que los aparatos en el momento de trabajar cuenten con una mayor información y pues se pueda compartir de forma simultánea. La inmaterialidad, su materia prima es la información en cuanto a su generación y su procesamiento, así que permite el acceso de grandes masas de datos en cortos periodos de tiempo. Espera, que se... La interactividad, esta permite la relación entre el sujeto y la máquina adaptadas a las características del usuario. La instantaneidad, esta facilita que se rompan las barreras temporales y espaciales de las naciones y las culturas. La innovación persigue la mejoría, el cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de sus procesadores y así pues se elevan los parámetros de calidad y la imagen y el sonido. También tenemos la digitalización de la imagen y el sonido, lo que facilita la manipulación y la distribución con parámetros más elevados de calidad y de costos menores. La automatización e interconexión, estas pueden funcionar independientemente. Su combinación permite ampliar sus posibilidades, así como su enlace. Estas características hacen que las transformaciones sociales y culturales y económicas permitan su uso en los procesos de enseñanza y aprendizajes, ya sea presencial o distancia. Bueno, existen tipos de tecnología de información y comunicación, entonces entre ellos tenemos la computadora y los periféricos que se manejan. Estas utilizan y almacenan información digital, velocidad, potencia, sonido y una variedad de colores. Video, la unidad de CD-ROOM, la calculadora, la cámara digital, la impresora color y el escáner. También está como un tipo de tecnología la información digital, que son los programas de aplicación y los programas que muestran o administran la información. La mensajería electrónica, en este caso como son los foros electrónicos, las novedades electrónicas, la teleconferencia, el audio y la videoconferencia. Bájale un poquito. Súbale este. Bueno, entonces las TIC tienen ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, tenemos la interacción sin barreras geográficas. Esto quiere decir que el Internet permite crear foros de discusión de todo tipo,
De esta manera, pues pueden participar todos los integrantes, aunque pues no estén físicamente. La diversidad de información. Entonces aquí cada estudiante puede estudiar a su propio ritmo y en el horario que le convenga. Así que pues consigue un gran ahorro de tiempo y dinero, ya pues que los estudiantes no tienen que trasladarse a una academia, y también se multiplican las posibilidades de este aprendizaje. Como otra ventaja tenemos el fortalecimiento de la iniciativa. Entonces aquí cada estudiante es responsable y autónomo de su proceso de aprendizaje, ¿no? Tenemos la corrección inmediata. Entonces, este sistema de retroalimentación, cuando un usuario se equivoca en su respuesta, este sistema le permite que el estudiante sepa en el momento si ha respondido de una manera errónea, entonces evitando pues la desinformación que se producen en el periodo existente entre la relación de un examen y su revisión presencial con el profesor en cuestión. Como desventajas tenemos la distracción, tenemos el proceso educativo poco humano. Entonces este proceso de aprendizaje, al ser a través de una máquina, puede volverse impersonal y frío, el hecho pues de no estar en contacto con los compañeros o con el docente. No es completamente inclusivo, pues como todos sabemos, pues gran parte de la población mundial no tiene acceso a esta herramienta. Las diferencias entre los países, regiones y clases sociales siguen vigentes en nuestro mundo, y el acceso de la red continúa no siendo global. Puede anular habilidades y capacidad crítica, pues ya que la escritura a mano beneficia el desarrollo cognitivo. Entonces, súbele un poquito. Bájale, Estefan. Bueno, entonces, bueno, las TIC cada vez son más amigables, accesibles y adaptables, pues ya que las escuelas asumen y asumen como este tipo de herramientas, ¿no? Para así poder tener un mejor rendimiento personal y organizacional. Algunos ejemplos de las TIC, pues tenemos pues el servicio de correo electrónico, el almacenamiento en la nube, la educación a distancia, que en este caso pues como estamos todos ahora, tenemos la banca electrónica, los juegos en línea, los servicios de entretenimiento, las comunidades virtuales, los blogs. Bueno, entonces la educación y tecnologías de información y comunicación en la educación, déjala ahí. Bueno, entonces aquí particularmente en los docentes, la puesta en marcha de un plan educativo de corto, mediano y largo alcance para la información del futuro del país, para el trabajo y la adquisición de la cultura, además prepara y sitúa al individuo en una sociedad en la que esté viviendo. Entonces aquí, bueno, en cuanto a los docentes en ejercicio, pues como todos sabemos, se requiere una actualización continua y permanente, que disminuya la atención y el desconocimiento, que le permita pues a los docentes enfrentar el cambio, ¿no? Día a día. Y bueno, bueno, déjalo ahí, Estefan. Las aplicaciones móviles educativas, entonces, como ya todos sabemos, además de las plataformas de educación, la importancia de la TIC en la educación también se traduce en aplicaciones móviles educativas. Esta tendencia parece que viene pisando fuerte, como todos ya sabemos. Algunas ayudan con el proceso de aprendizaje, otras proporcionan opciones novedosas e interactivas. Entonces, como tenemos el Kahoot, el Udemy y el Downlink, que son plataformas de educativas. Y como conclusión, entonces, para que se pueda ver un verdadero impacto de las TIC en la configuración de los nuevos modos de enseñanza y aprendizaje, se requiere una visión integradora de las políticas educativas, la organización de la institución, recursos materiales y actores involucrados que se inscriban en el desarrollo de un proyecto educativo claramente definido y competitivo.
pues por lo tanto es importante la incorporación de la TIC al currículo de la carrera del docente como contenido. Ya, profe. Ok, no la retires, por favor. ¿Quieres subir, por favor, Stephanie? Ok. Ok, listo. Manténlo ahí, por favor. Pues este tema, pues lo estamos viviendo nosotros, digámoslo a las buenas o a las malas, ¿no? Pues definitivamente se afianzó mucho más las TIC por aquello de la pandemia. No quiere decir de que esta educación virtual haya surgido a partir de la pandemia, no. Se ha presentado varios años atrás, pero pues lógicamente hacia un grupo de personas reducidas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la universidad abierta y a distancia, de pronto se generaban ese tipo de aprendizajes más autónomos, más de autocrítica y de autoformación, con lógicamente una serie de tutores o profesores que acompañan esos procesos. Pero pues lo más relevante y lo más frecuente pues era la educación presencial. Pero pues ya sabemos todo que por la pandemia, por el COVID, pues se generó unos procesos de aprendizaje, de enseñanza totalmente diferentes a los que se venían dando, ¿no? Entonces, eso ha tenido un impacto muy fuerte en lo educativo. Esa preparación que nos tocó asumir por la presencia del COVID, pues nos cogió prácticamente desubicados. Empezando pues por el distanciamiento social que nosotros debemos tener. Y digo debemos porque aún lo debemos asumir en nuestro repertorio de conductas. Entonces eso pues, claramente nos determina cierto tipo de comportamientos que antes, ustedes saben de que nosotros como latinos somos bastante kinestésicos y somos bastante dados al abrazo, al afecto, al beso en la mejilla. Entonces, pues eso nos ha tocado como medio controlarlo porque la necesidad de tomar medidas de distanciamiento social pues nos obligaba a hacer eso, o si no la propagación del virus era mucho más acelerada. Entonces, eso caló en cada una de las áreas de cualquier sociedad. Y pues la parte educativa era algo que se tenía que ver afectada por la presencia de la pandemia, los restaurantes, las iglesias, otras áreas, ¿no? Inclusive los bares, ¿no? Entonces, todo este tipo de circunstancias hacen de que todo haya sido como medio obligado, porque pues, no, pues miren toda la gente que ha fallecido por el COVID, ha sido algo espeluznante, algo preocupante y pues aún todavía uno escucha todos los días las noticias de muertes por COVID. Ya se ha reducido de una manera notoria, pero sí se tenía que decir, se tenía que asumir sí o sí ese comportamiento de distanciamiento social. Porque el COVID, y uno escuchaba en noticias, el COVID estaba en todo lado, en el ambiente, en las frutas, en las monedas, en los buses, en todo lado. Los paquetes, uno tenía que llegar con los paquetes de lo que haya comprado, o lo que se hubiese comprado, y tenía uno que desinfectarlo, o dejarlo ahí porque pues al parecer el COVID pues como que tenía la oportunidad de adaptarse primero a cualquier superficie y segundo tenía la oportunidad también de
de mantenerse activo por un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, esa adaptabilidad y ese tiempo que tenía el COVID para, digamos, para estar activo, pues fue lo que generó todo ese tipo de situaciones tan negativas para nosotros, ¿sí? Seguramente algunas personas conocidas suyas, en el caso mío, compañeros de estudio, fallecieron por COVID, ¿no? Pues lógicamente ellos tenían una serie de comorbilidades que pues los llevaron a que fueran hospitalizados y tuvieran que ser canalizados, y cuando ya se habla de canalización es algo bastante complicado porque pues no estaban saturando de una manera adecuada, estaban como complicados en su respiración y lamentablemente fallecieron. Uno recientemente, hace como unos 2-3 meses, y otro compañero también el año pasado. Entonces, definitivamente Colombia no era la excepción de todo este reconocimiento de lo que debíamos hacer ahora para poder sobrevivir. O sea, si la gente no asumía pues todo este tipo de comportamientos, de conductas de autocuidado, pues se estaba poniendo en riesgo la persona misma y estaba poniendo en riesgo a sus propios familiares, a la sociedad misma. Entonces, por eso era prácticamente obligatorio pues todo ese tipo de circunstancias, y eso empezaron a lanzar una serie de propagandas de información, de educación, precisamente para que la hagamos frente al COVID. Pero llegó el COVID y tocó empezar a actuar de una manera inmediata porque eso no da tiempo, ¿sí? Recuerden cómo nosotros comenzamos con el aislamiento. Yo me acuerdo que el año pasado, a principios del 2020, estaba aquí en la universidad. Yo ahorita me encuentro acá en la universidad, pero estábamos en clase presencial, ¿no? Me acuerdo mucho que estaba manejando la asignatura de teorías y sistemas psicológicos y estaba con los estudiantes de cuarto semestre de ese momento. Entonces, allí pues estuvimos trabajando de una manera presencial y bien, y estaba comenzando el COVID. Terminamos el módulo y fue cuando comenzó toda esta situación tan compleja del cierre de las universidades, del cierre de las iglesias, del cierre de los restaurantes, de los bares. Entonces, todo lo mandaron a cerrar. Entonces, esas circunstancias pues empezaron a hacer su impacto en la actualidad, pero tenían que informar, lógicamente como responsabilidad como país, nos tenían que informar exactamente lo que estaba sucediendo y que pues teníamos que ver de qué manera las universidades, en este caso los colegios y las instituciones educativas, tenían que adaptarse a todas estas circunstancias. Tenían que vivir entonces la tecnología de la información, ¿sí? Tenían que asumir toda una serie de recursos precisamente para eso. Muchas universidades, todas prácticamente, estaban así como totalmente desubicadas y no tenían como esa infraestructura, no tenían la capacidad tecnológica para toda esta gama de situaciones nuevas de las TIC, ¿sí? Sí habían universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional, la que habíamos mencionado ahorita, la Universidad del Bosque, pues ellos trabajan de mucho tiempo atrás, y lo digo porque yo fui docente de allá de la Universidad del Bosque y de la Universidad Militar Nueva Granada, sobre todo la militar. Ellos ya tenían instaurado pues una serie de plataformas como el
las videoconferencias, todo esto llevaba a que teníamos que tener clases sincrónicas, ¿no? Digamos que ahorita ustedes y yo estamos trabajando de una manera sincrónica porque en este momento, siendo las 8:35 del 15 de septiembre, estamos hablando y ustedes me están escuchando. Y si ustedes me hacen una pregunta ahorita, inmediatamente yo se la respondo. Entonces, esa situación es, en esta virtualidad, pues es lo que se llama con la sincronía, ¿sí? Pero, como nosotros tenemos la oportunidad de grabar, entonces se coloca en la plataforma estas grabaciones y cuando la persona de pronto pueda ingresar, porque por cualquier eventualidad no puede ingresar, puede remitirse a la grabación que está colgada en la plataforma en tal sesión, entonces ahí aparece la fecha. En el caso mío, lo que yo normalmente hago es colocar la fecha de la clase de hoy, por ejemplo, o de las clases pasadas, y las personas saben que a esa fecha no entraron, entonces ingresan a trabajar de una manera asincrónica, ¿sí? Porque saben que tienen que hacer cierto tipo de actividades, tareas que se les dejó en ese momento, pero ya no estamos presentes en esa sincronía, sino por el contrario, que ya es algo que se dejó, es decir, que está en el pasado de una manera asincrónica y bueno, eso nos generó pues como esa necesidad de adaptación. Pero lógicamente para todos esto nos generó unos procesos de adaptación, unos procesos de autocrítica, de autocuidado, de educación autónoma, porque pues están en la casa o están en el lugar en donde están ustedes ahorita, pero ustedes pueden prestar atención como pueden no estar prestando atención. Entonces ya es lo que llaman la autonomía en la parte académica, en la educación, en el aprendizaje, ¿sí? Porque estamos en una educación, digámoslo, digamos que ustedes nos escuchan ahorita, estamos súper cerca por la virtualidad, por las TIC, pero estamos distanciados, ¿no? Por aquello lo que yo les comentaba ahorita del distanciamiento social que nos obligó la pandemia, ¿sí? Entonces, tenemos esa posibilidad tecnológica de la información, tenemos la posibilidad de comunicarnos frecuentemente como la principal herramienta de mitigación de esta crisis a nivel de salud, de salubridad pública, en última, ¿no? Entonces, el reconocimiento de estas herramientas como factor clave para el avance educativo, porque la gente no puede quedarse sin recibir su educación, sin recibir su aprendizaje, su enseñanza. No pueden. Imagínense, y creo que lo hablamos en algún momento en sesiones pasadas, cómo sería entonces en todas esas pandemias que existieron muchísimos años atrás, en donde pues no tenían absolutamente nada de esto, en donde la medicina pues está totalmente obsoleta de acuerdo a la época. Entonces no podían hacer esto que estamos haciendo. O sea, esto es una bendición, esto es una situación supremamente importante en donde tenemos la posibilidad de seguir en los procesos de aprendizaje. Pero a ustedes y a nosotros los docentes pues nos tocó adaptarnos, ¿sí? Pensaría yo que ustedes, como son supremamente jóvenes, son personas supremamente ávidas de conocimiento y muy curiosas y muy creativas, digamos que esto pues como que no les impactó mucho, porque ustedes son amigos de todo esto. Digamos, para algunos docentes nos tocó pues ponernos en la tarea, digamos en el caso mío, pues yo ya tenía como el aprendizaje previo por las experiencias anteriores, el manejo de las plataformas en la universidad militar. Entonces, cuando yo dictaba clase allá, en la especialización de alta gerencia, pues teníamos esta posibilidad de encontrarnos con los estudiantes, de dejarles tareas, de comunicarnos, y toda esta situación se manejaba de una manera
pues, netamente virtual. Entonces, nos tocó adaptarnos. Pensaría yo que hay algunas personas, no me refiero únicamente a los docentes, sino a toda la población en general, pues sobre todo a las personas mayores, tienen de pronto la dificultad de conocer sobre esto, porque en cierta manera esto es complejo, ¿sí? Una persona que tiene una mayoría de edad tiene la dificultad inclusive para conocer un celular de esos que uno llamaba o llama flechas, ¿sí? Que netamente lo que hacen es mandar mensajes de WhatsApp, pero no tienen cámara, pero aún así pues tenían como esa dificultad. Entonces, manejar esto, manejar las TIC, se volvió una necesidad de comprensión, de adaptación, ¿no? Y pues, digámoslo que eso generó entonces que haya o se hayan creado leyes como la Ley 29 de 1990, en donde se dictan, bueno, como que se actualizan más bien esas leyes o se adaptan al momento de ahora, porque pues estamos hablando de incorporar temas de ciencia y tecnología en la planificación del desarrollo económico y social. Y la universidad o las universidades no están alejadas de esa planificación. De hecho, aquí en las universidades es donde más se habla de desarrollo económico y social, porque aquí se parte del conocimiento, se parte de las teorías, de las experiencias, y aquí es donde salen ideas supremamente buenísimas para el beneficio de nosotros como ciudadanos, de nosotros como país, de la sociedad misma. Entonces, sí se lanzan pues como esas leyes, pero lo que se necesita ahorita es como ir reestructurando, ir planeando, ir generando pues como esa permeabilidad para irse adaptando a esta situación. Entonces, ese marco normativo de las TIC se desarrolló o se desarrollaron esas iniciativas con el programa de computadores para educar, la agenda de la conectividad. Yo me acuerdo cuando empezó a salir el internet, yo era docente de la Universidad Piloto de Colombia en esa época. Yo estuve vinculado a la Universidad Piloto de Colombia más o menos como desde 1996, 7, no estoy mal, hasta el 2003. Entonces, para esa época, como para el 1999 o 2000, empezaron a hablar, se empezó a hablar del internet, de que chévere la gente que tenía la conexión a internet, eran los que tenían más o mejores posibilidades económicas, uno no los podía tener. Pero con el paso del tiempo, pues las universidades tuvieron que tener esa conectividad y colocar una gran cantidad de computadores con acceso a internet, y la gente pues estaba pues con esa goma del internet allá en la universidad, incluyendo a nosotros los docentes, ¿ven? Entonces todas esas circunstancias generaron pues como que las universidades tuvieran esas iniciativas de estar en conexión con esa agenda de la conectividad, el programa Compartel, el programa del Plan Vive Digital, entre otros. Estas iniciativas pues fueron lógicamente esfuerzos privados, por eso yo menciono a la Universidad Piloto, porque permitían que la tasa de usuarios del internet se incrementara. Se sabe pues de que las redes, la red o la net, digamos la web o la net, estaba como digámoslo dirigida a cierto tipo de población, pero se sabía, y en esa época se decía, estoy hablando del 2000, en esa época se decía, no, pero el internet va a ser de muy fácil acceso para todo el mundo va a poder acceder a internet, porque se creó el Wi-Fi, porque se creó el internet prepago o los planes, toda esta cuestión.
Entonces, ya no era tan difícil y ahorita yo creería que en un 90% de la, bueno, digamos que en un 85% la población colombiana tiene acceso a Internet. Inclusive por allá en las veredas, ¿no? Los muchachos tienen la oportunidad y uno ve a las personas del campo, a estas personas tan agradables que son los campesinos, que están, digamos, en las labores del campo, pero también se sienten y se ponen a mirar un poco el celular, y eso es algo pues, que lo están manejando. Fíjense que todo esto pues tiene su lado positivo, pero pues lógicamente más adelante miraremos en nuestra conversación de hoy, estaremos mirando de que también tienen sus aspectos negativos con respecto a la presencia de toda esta nueva situación que está viviendo la comunidad, la sociedad, y pues la comunidad educativa no se hace esperar, ¿no? Entonces, todas las instituciones educativas, en especial la educación básica, la media, la educación superior, empiezan a tener la necesidad de crear o de tener esas herramientas tecnológicas y que deben ser o que han sido incorporadas en todos los procesos educativos, ¿sí? Y esto tienen que articularlo de una manera importantísima en las mallas curriculares, ¿sí? de los colegios, de las universidades. Entonces, el sector educativo del país en su momento, pues como que no estuvo preparado para esto. De hecho, pensaría que de pronto aún no lo está al 100% para la transición hacia una educación con mayores niveles de mediación tecnológica. ¿Sí? Pues como la exige de pronto la situación del COVID, pero que sí nos hemos adaptado de una manera adecuada, sí. Pero hay personas que de verdad se les dificulta este manejo o lo manejan de una manera incorrecta. Y entre ellos están los niños, los adolescentes, en donde pues tienen una gran cantidad de acceso a muchos aspectos tecnológicos, pero se presentan pues problemas a nivel del comportamiento. Entonces, los datos que uno tiene con respecto a la posibilidad de acceso, ya ahorita es mucho más equitativo. Ya, como les decía ahorita, ya es mucho más fácil tener esa oportunidad de que nosotros nos podamos comunicar por las redes sociales, comunicar de una manera virtual. Y que bueno, digamos que esa parte que cubre pues toda la región colombiana se puede tener, ¿no? Entonces, digamos, hay unos estadísticos allí en donde dice que, por ejemplo, el porcentaje total de hogares conectados a Internet en Bogotá supera el 75%. Este indicador es de 35.1% de la región Caribe, el 32.1% en el Pacífico y el 23.24% en la Orinoquía y en la Amazonía. Entonces, hasta allá está llegando pues toda esta tecnología, ¿no? Entonces, toda esta integración de la tecnología digital en este campo educativo, como lo estamos viviendo ahorita ustedes y yo, determina un incremento de la disponibilidad de recursos tecnológicos en los colegios, en las universidades, y no supone necesariamente una alteración sustantiva del modelo de enseñanza tradicional. Digamos que eso es cierto, porque vamos a manejar, digamos, la misma malla curricular, pero pues lo que es la adaptación a todas estas TIC, pues lógicamente implican cierto tipo de esfuerzos para poder entender lo que antes hacíamos o manejábamos de una manera
presencial. Entonces, digamos que la recuperación del sector educativo se empezó a dar de una manera, y ustedes lo saben, de una manera virtual, en donde pues se necesita o se necesitó en su momento pues que las universidades tuvieran esta posibilidad de comprar, por ejemplo, estos espacios en Zoom o en Meet o en las otras plataformas educativas. Entonces, pues, era algo prácticamente obligatorio, ¿sí? Pero era netamente virtual, ¿no? Entonces, aquí teníamos que determinar la disponibilidad de recursos tecnológicos de manera efectiva y equitativa para todo espacio académico, para toda universidad o para todo colegio o escuela, ¿sí? Se necesitaba acompañar a los docentes y a los educandos, es decir, a los estudiantes, a que tuvieran como un proceso de aprendizaje, de capacitación, a la integración de las TIC, a esas estructuras curriculares, al manejo de las plataformas, a la apropiación de esos recursos y de su uso racional. De aquí es donde ya empiezan a verse un poco los problemas con respecto a ese uso racional que se espera, ¿no? Entonces, resulta muy importante la promoción inclusive de alianzas con agentes externos como las ONG, fundaciones, entre otros, en especial con aquellos que apuntan a la protección de los derechos de los niños y las niñas en situaciones de conflicto y desastre, ¿sí? Entonces acá nos dicen esto porque ahí es donde empiezan a verse un poco los impactos emocionales que se generan acá, y eso es algo que muchas veces la gente no estaba preparada para esto. No sé si ustedes, o creo que en algún momento también lo habíamos escuchado, se hablaba del síndrome de la cabaña, que es precisamente toda esa tensión que ya genera el estar todos los días en la casa, el estar todos los días en estas tareas virtuales, en todo esto, ¿no? Entonces, de hecho, esta mañana escuchaba yo noticias de un muchacho, de un adolescente, sí creo que es adolescente, que está hospitalizado en una clínica de salud mental porque se la pasó jugando un juego en línea, no recuerdo el nombre de ese juego, pero está supremamente mal pues porque pues ahora con toda esta posibilidad de estar frente a los portátiles, frente a los celulares, y que en cierta manera pues es como algo que toca, ¿no? Entonces, digamos que ya como que se les permite, porque pues tienen que entrar a sus clases y tienen que conectarse a las redes y empiezan sus clases. Entonces, todo eso se generó por esa necesidad del distanciamiento social, de las mascarillas, de tener en cuenta hoy día la educación híbrida, el online o la presencial. Digamos que ahorita nosotros estamos, y la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, con el Ministerio de Educación, lo que hacen entonces es decir, bueno, vamos a mirar qué universidades están cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para contrarrestar la pandemia. Entonces, las universidades tienen que crear una serie de programas y mostrar y esos programas a la Secretaría de Salud para que se les habilite, para que puedan entonces volver de una manera semipresencial, lo que se llamaba o se llama la alternancia. Entonces, esa situación pues llevaba a que tengamos que tener este tipo de alternativa, ¿no? Entonces, el debate, digámoslo, sobre la vuelta a los centros educativos, de los 8.2 millones de alumnos no universitarios matriculados, pues realmente pues, indica que
que pues todo cambió, de que realmente cuando uno comenzaba, por ejemplo, el año lectivo, el estudio, yo me acuerdo que todo lo que tenía que ver con el comercio, ustedes acuérdense de que, por ejemplo, en los almacenes Only sacaban, o algunos de estos como el Éxito, sacaban una serie de stand en donde vendían los uniformes, los útiles escolares. Entonces todo eso pues generó todo ese cambio porque pues ya no tenían que comprar eso, porque ya no tenían que ir presencial al colegio o a las universidades. Entonces eso estaba pues marcado por la preocupante evolución de la pandemia, ¿sí? Y que pues ya por lo menos ha bajado. Se dice que se va a dar a finales de octubre un cuarto pico, pero pues vamos a ver, ojalá no se dé. Pero lo cierto es de que ya cada quien tiene que ser responsable de su propio cuidado y en la medida que se esté cuidando, pues está cuidando a los suyos, ¿sí? Pero la evolución de la pandemia fue, pero supremamente, se disparó de una manera abismal, alarmante, preocupante y pues los resultados que nosotros vemos en las noticias, pues es fuerte, ¿sí? Entonces, al parecer no tenía como freno, ¿no? No había ese freno aparente, ¿no? Entonces, esta situación ha llevado a numerosos desafíos emocionales y psicológicos que tanto los estudiantes como los docentes hemos venido afrontando y que seguiremos afrontando seguramente en los próximos meses y que exigirán pues constantemente la permanente capacidad de adaptación, ¿sí? La pandemia ha unido familias, la pandemia ha separado familias porque se han hecho estudios en donde se dice que en un 70% de los hogares se ha generado, un 70% en los hogares en Colombia se ha presentado maltrato físico. La violencia intrafamiliar se ha incrementado. Nosotros vemos hoy día, pues, cómo se ha presentado también el hecho de que exista toda esta inseguridad que nos está agobiando aquí en Bogotá. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero la universidad ayer nos envió una circular, una carta para comenzar bien puntual a las personas que tienen presencialidad. Entonces, para que se comience muy a las 6 en punto y se termine clase a las 7:30 y a las 7:30 se comienza el segundo bloque para terminarlo a las 9. ¿Sí? Porque pues todo esto ha llevado, todo este desajuste social de la pandemia, pues ha hecho que se hayan tenido que cerrar muchos aspectos de la vida comercial, generando pues como ese desequilibrio económico. Entonces, eso ha incrementado, pues, lo sabemos, ha incrementado la delincuencia de una manera abismal, ¿sí? Entonces, es en este contexto lo que nos determina un poco que nos hemos tenido que habituar a la presencialidad, perdón, a la semipresencialidad de una manera gradual, ¿cierto? Como lo decía Laura, todas estas nuevas experiencias, todas estas actividades que se realizan hoy día online, ¿sí? Todos esos, se han incrementado los webinars para promover capacitación, estudios. Hay una gran cantidad de webinars y entonces, por ejemplo, hay 20.000 docentes se han inscrito a 50 webinars
para aprender de cómo orientar, de cómo inspirar, de cómo apoyar a cierto tipo de población. Entonces, se ha incrementado absolutamente todo eso. Se ha incrementado también las consultas clínicas por esos desafíos emocionales y psicológicos, ¿no? Entonces, allí se ha visto impactado ese aspecto emocional. Y los niños y los adolescentes y los padres de familia y todos los que integran la familia, pues están ahí inmersos en esa situación tan negativa, pero que pues, nos ha generado pues como esa problemática en lo que tiene que ver con la virtualidad. El apoyo emocional es muy importante. El apoyo emocional hoy día es algo que se requiere manejar, ¿no? Más allá de las medidas de contención sanitaria. O sea, es importantísimo entender de que todo esto ha generado pues todo ese malestar emocional, ¿sí? Porque ya no se tiene el espacio, ya todo el mundo está en la casa, ya no se soportan, ya no se toleran, hay malas caras, mala comunicación, porque estamos todos los Pasaba a días. veces con la red, porque digamos 2 o 3 computadores, cierta cantidad de tablets conectadas a un mismo tiempo. Absolutamente todo eso pasa. De hecho, el hecho de que, bueno, esto es independientemente de la existencia de la pandemia o no, los malos hábitos que tiene mucha gente y desde que llegan a la casa y se conectan a las web, se conectan a las redes sociales, se conectan o están ahí pegados al celular y se les olvida comunicarse, se les Es que olvida por WhatsApp le tiene que interactuar. escribir, vaya a comer, con ser que es a 2 pasos el comedor, pero como ya no hay Exactamente, una comunicación, entonces ya tiene que exactamente. escribirle por el WhatsApp, vaya a comer. Y esos cambios a nivel comportamental, pues lógicamente han deteriorado muchísimo las relaciones familiares, ¿sí? Cuando uno sale, yo no sé si a ustedes les pasa a veces, pero cuando uno sale, después de haber estado en la casa durante varios meses, cuando uno sale como que se oxigena, como que de pronto tiene la posibilidad de distraerse. Entonces, Siente como si lo tuvieran pareja. hay una gran cantidad de actividades que realmente que se tienen que manejar para que tanto los docentes como los estudiantes reciban ese apoyo emocional, ¿no? Entonces, aquí nuestro campo de acción como psicólogos es Otro aspecto, es enormemente grande porque pues la gente acude a nosotros, ¿sí? Pero fíjense que lo curioso es de que el hecho de que nosotros seamos psicólogos no quiere decir de que no nos impacte todo este tema de la pandemia, todo esto de las TIC, todo esto de estar conectado acá por Zoom o estar revisando cosas que tienen que ver con las TIC. Entonces, pues realmente el apoyo emocional es para absolutamente todo el mundo, ¿sí? Porque cada quien está viviendo su vida de una manera en particular, una buena vida, una vida regular y una situación también se puede difícil. ver el aspecto contrario. Hay gente que de pronto dice, ah, pues qué chévere, estoy en la casa, estoy mejor, no sé qué. O sea, hay muchos aspectos ahí. También se puede ver el opuesto con ay, el aspecto contrario, o sea, como todo, porque por ejemplo yo, pues al comienzo y ahorita yo me estresaba mucho porque es que como yo manejo tablet y eso con un programa de voz, pues yo me estresaba mucho porque era demasiado ruido y ya llegaba un momento en que yo no quería que me hablaran por lo mismo, porque uno todo el día estaba conectado a eso y el ruido de la aplicación más el ruido de los que hablaba la clase, no sé qué, pues uno se estresaba mucho por eso. O el opuesto contrario, también se ve, ah, qué mejor, no gasto transporte, no gasto tal cosa, estoy mejor en mi casa, no madrugo, o sea, eso también se ve. Lo que pasa es que acuérdense, señoritas y Diego, acuérdense que todos los excesos o los déficits son negativos, son malos, son perjudiciales, porque así como tú planteas eso, Lady, el hecho de que pues, nos sintamos como supremamente cómodos,
En la actualidad hay personas que no lo son, o que no lo perciben de esa manera. O la misma persona que está viviendo eso que tú dices, pues también llega a un punto en donde también ya se satura. O sea, todo en exceso también es negativo. Todo, la ausencia de algo también es negativo. Y ustedes saben de que nosotros como colombianos somos bastante, o sea, tenemos un sentido del humor negro, bárbaro, o sea, a todos le sacamos chistes. Y entonces ustedes seguramente han visto una gran cantidad de memes, de imágenes que hacen alusión a todo este tema de la informática, a todo este tema de las clases virtuales. Hay una, de pronto ahora se las comparto por el WhatsApp. Hay una que me parece muy interesante y es de cómo la gente se sube de peso, ¿no? Tanto los estudiantes como nosotros los profesores. Entonces, es muy chévere cómo dentro de todo esto negativo, pues tenemos como ese sentido del Tienes humor. el caso contrario, hay gente que como el estrés, el pánico, No, por eso te también digo. el pánico de las noticias, no, o sea, hay Por gente eso, que no por quiere eso ni te comer. digo, eso depende de cómo estés viviendo tú, se los voy a compartir inmediatamente, cómo estás viendo tú, cómo estás viviendo tú en tu contexto, ¿sí? ¿Un meme? O sea, ¿Es una imagen? sí, qué pena, sí, realmente de pronto no la puedas ver, la verdad. Dale y yo más tarde le pido a alguien que si me dice Ok, que... pero entonces, pues claro, o sea, hay personas que pueden estar adaptándose a esto, como hay personas que ya están saturadas también de esto. Entonces, esto nos ha tocado a todos, ¿no? Y tenemos que, de cierta manera, pues como seguir como manejando, ahí se los compartí. El día que las clases vuelvan a ser presenciales, aquí están todos los, si ustedes los están viendo, ahí, claro que estos son como los, Bueno, llegó. estos, de estos por llegar, ¿no? ¿O no? ¿Ya le llegó? Señorita. Diego. Sí, señor, profe. Sí, ya llegué. profe, ya llegó. Bueno. Ya. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, dependiendo del contexto en donde viva la persona, o cómo viva la persona, o quien viva, ¿sí? Entonces puede llevar a que se tenga pues esta situación de malestar, ¿sí? Para algunos, o de bienestar para otros, ¿no? Pero toda esa situación ha sido necesario, pues como esa, o sea, no solamente es la contención de pronto de los problemas sanitarios, hay que mirar un poco ese impacto emocional. Y nuestra función como psicólogos, seamos psicólogos organizacionales, educativos, clínicos, sociales, pues la idea de nosotros es precisamente, primero que todo, pues como ver cómo está mi estado emocional hoy día, cómo me siento yo, pues porque si yo quiero o yo debo ayudar a la gente, pues primero que todo debo estar primero yo. Yo debo estar muy bien para poder ayudar. O sea, yo no puedo enseñar manejo de la ansiedad cuando yo soy un ansioso de tiempo completo. Yo no puedo enseñar a manejar el estrés cuando yo me estreso con facilidad, ¿sí? Es como cuando Para sí. eso, es que yo tengo... Perdóname, Lady. Por favor, levanta la mano para que pues, no me estés interrumpiendo porque me haces perder el hilo. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de adaptarnos a la situación, pues tenemos unas facilidades, algunos en nuestra personalidad, en nuestro repertorio de conductas, como otras personas que no lo tienen. No tienen esa posibilidad de manejar esa opción. Entonces, nosotros como psicólogos tenemos que generar, pues, primero que todo, ese autoconocimiento y esa seguridad de que realmente yo puedo ayudar a la gente. El ejemplo que yo coloco de esto es
que si yo voy a una nutricionista o dietista y esta nutricionista es obesa, pues ¿cómo lo voy a creer, por Dios? ¿Con qué autoridad me va a decir siga esta dieta? ¿Y por qué no la sigue usted, doctora, primero? A ver si le da buenos resultados en sí, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? O sea, si yo si yo trabajo como terapeuta o como psicoorientador, pues yo necesito mostrarme seguro de lo que estoy trabajando, teniendo en cuenta todas estas cuestiones de las TIC. Entonces, si nosotros vemos que los estudiantes están siendo muy apáticos o muy aislados o muy encerrados en sí mismos, pues entonces hay que trabajar con ellos todo ese aspecto emocional, con los adolescentes. No sé si ustedes recuerdan cómo estos desafíos de la ballena, ¿cuál era el desafío de la ballena? ¿Cómo se llamaba ese desafío? La ballena azul, profe. Exactamente. Ese desafío de la ballena azul que eran realizar una serie de actividades supremamente peligrosas, supremamente difíciles y que pues le causaban la muerte porque era, aunque usted no es capaz de saltar, miremos a ver hasta dónde es capaz. ¿Sí? Como que se ponen a retar. ¿Y cómo hacen esto? Pues por las redes sociales. ¿Sí? Entonces, a ver si usted es capaz, demuestre que usted es capaz, que usted es un berraco, que perdóname la expresión, que es una echada para adelante, entonces salte desde la ventana del piso número 8, porque eso es un desafío. A ver, y entonces el que iba colocando mayor complejidad a la prueba, pues entonces llegaba un momento que decía, no, yo no voy a hacer eso. Pero como hay presión social y como las características de personalidad allí salen a relucir, cuando decimos de que somos supremamente manipulables, somos supremamente débiles en nuestro carácter, entonces terminamos cediendo a todas esas circunstancias. Entonces, como les decía, las medidas de contención sanitarias no deben ser lo único. Tenemos que tener en nuestro rol como psicólogos ese apoyo emocional, empezando por nosotros mismos, ¿no? Los docentes, inclusive, deben también tener como esa buena disposición autocrítica para poder también ayudar a los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes reciben ese apoyo y lo van a ver de una manera funcional si lo que están viendo en los docentes o en nosotros, pues también es algo adaptativo, es algo funcional, ¿sí? Entonces, los docentes, en este caso, pues empiezan a recibir a sus estudiantes en unas clases semipresenciales, en donde, y aquí es algo muy importante, esto es supremamente importante tenerlo en cuenta, porque estamos hablando de que duramos, así mal contado, unos 10 meses, en donde cada quien estuvo viviendo una serie de experiencias o vivencias diferentes, buenas, regulares o malas. Entonces llegan al aula escolar, al colegio, a la universidad, y empiezan a tener una serie de comportamientos relacionados con todas esas vivencias, ¿no? Si fue un hogar o es un hogar en donde había bastante maltrato, constante maltrato físico, psicológico, pues entonces pues eso genera cierto tipo de comportamiento, ¿sí? Algunos habrán disfrutado de su contacto con la familia, algunos habrán sufrido con el contacto en la familia, algunos habrán tenido esa presión familiar, algunos no, ¿ven? Entonces, realmente todo eso uno tiene que evaluarlo, uno tiene que observarlo, cómo fue esa convivencia en este periodo de tanto encierro, de tanta situación negativa que se ha estado viviendo. Entonces, ¿cuál ha sido la presión familiar? ¿Cuál ha sido la presión académica? Mientras que otras personas, pues, de pronto lo han manejado de una manera diferente. Las experiencias no han sido tan difíciles, o sí han sido difíciles, han sido potencialmente traumáticas, o realmente no han sido traumáticas, ¿no? Pero el mayor reto será, pues, lógicamente, mantenernos motivados, ¿sí?
Y aquí tiene mucho que ver con la propia motivación, nuestra automotivación, ¿no? Entonces, acá lo que nosotros tenemos que reconocer es de qué manera nosotros podemos ayudar, pero cómo entonces nosotros nos estamos tratando de automotivar, ¿sí? De qué manera entonces nosotros generamos una serie de actividades para que podamos mantener esa motivación, ¿sí? Pues porque nosotros sabemos de que cuando no estamos motivados, se afecta los procesos de aprendizaje, se afecta, digamos, la metodología. Si el profesor no está así como bien motivado porque siente presión de las directivas o porque siente presión de la familia, entonces, pues lógicamente, pues va a tener una incertidumbre grandísima y eso lo lleva a perder la motivación, lo lleva a tener dificultades en la convivencia y eso hace que de pronto sea apático, sea negligente, o sea huraño, o sea mal genio. ¿Y por qué? Pues porque precisamente no ha logrado hacer el engranaje de ese proceso de la virtualidad, de las clases virtuales a la presencialidad. Entonces, cada quien llega con una historia al aula presencial. Cada quien llega con una serie de experiencias, buenas, regulares o malas, ¿sí? Algunos tendrán mayores herramientas de afrontamiento, mayor resiliencia, acuérdense de ese concepto de la resiliencia, ¿sí? Y algunos tendrán mucha más incertidumbre, mucha más dudas, mucho más miedo, ¿sí? Yo siempre he dicho que esta parte de la pandemia y todo este tema de la higiene, de la asepsia, yo creo que ha incrementado las rumiaciones en lo que tiene que ver con las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo con el aseo. Entonces me parece que esto le genera a la persona ese tipo de condiciones mucho más dadas a que no quiera estar en contacto con las demás personas y que solamente tiene contacto por estos espacios, por estos medios, ¿sí? No, a esas personas hay que ayudarles, a los padres de familia, porque pues ustedes saben de que los niños aprenden muchísimo de los padres y si los niños están rodeados de papás con un temor impresionante, con un miedo impresionante para el contagio, porque no quieren salir, solamente quieren estar conectados acá a estos aparatos y no se atreven a salir, pues entonces, ¿qué hacen los niños? Pues aprenden también a vivir en ese confinamiento, ¿sí? Y que no quieran salir de la casa. Entonces, por eso, una de las tareas más importantes de los docentes, de los psicólogos, de los psicoorientadores, será la de ayudar a los estudiantes a que puedan regular sus emociones, a que puedan expresar lo que han vivido, a que busquen a la persona más idónea, más adecuada para poder expresar esos sentimientos, esas emociones, ¿no? Precisamente para que no se vayan a sentir emocionalmente atacados cuando toman la decisión de comentar algo y nadie les presta atención o por el contrario los están criticando, los están menospreciando, los están humillando. Entonces, la labor, digamos, del psicoorientador, la labor de los docentes es precisamente regular emocionalmente esa parte actitudinal de los muchachos. Y como les decía ahorita, ¿no? También tienen que autorregularse emocionalmente, ¿no? Pues para seguir adelante, ¿no? Entonces, tienen que en cierta manera, un taller importantísimo que se me ocurre que se pueda manejar en este contexto escolar para las personas que hacen práctica, es precisamente diseñar un taller para los docentes, precisamente para que sepan manejar esas emociones, para que sepan expresar, para que tengan como esas estrategias de afrontamiento, para que no magnifiquen las cosas, para que cuenten sus experiencias individuales, no para que sean criticadas, sino para que se sepa escuchar, para que de pronto tenga la posibilidad de seguir adelante
para que generen esa resiliencia en ellos y así puedan entonces enfrentarse a los pequeños, a los adolescentes. Porque los adolescentes son los pequeños, van a llegar al salón de clases de pronto de una manera mucho más pasiva o de una manera mucho más agresiva, y eso va a ser un choque para esa relación docente-alumno, ¿no? Va a ser un choque porque salen de la casa en donde vivían en un aislamiento, en un silencio, en un mutismo, o en una casa donde había mucha presión familiar, mucha tensión, o había la agresividad. Entonces, pues lógicamente tuvieron que aprender a defenderse, tuvieron que aprender a sobrevivir. El mal uso del lenguaje, la grosería, la humillación. Entonces, todo ese tipo de experiencias individuales en donde se tienen ciertos tipos de respuestas emocionales, se tienen cierto tipo, se incrementan sentimientos negativos como el odio, como el rencor, como la ira. Entonces, ese tipo de situaciones lleva a que la persona pues, reaccione de una manera equivocada, porque hasta la fecha eso era lo que le funcionaba, ¿sí? Pero y eso no es culpa de las personas en ese sentido, porque están viviendo un ambiente tenso todos los días. Entonces, lo que pasa es que no había buena comunicación, lo que pasa es que no se sabían expresar, lo que pasa es que no se toleraban. Entonces, el manejo adecuado de esa tarea es precisamente regular nuestras emociones, ¿sí? Entonces, uno tiene claro que si uno lo que recomienda es de que cuando uno está enojado, cuando uno está depresivo, uno no puede tomar decisiones así como complejas, ¿no? Pues porque pues, pueden ser decisiones totalmente permeadas por la ira, por la situación, por la depresión, por la tristeza, ¿sí? Entonces uno no puede tomar decisiones en ese sentido. Entonces hay que vivir esas experiencias individuales. Hay que tener en cuenta que el usar el lenguaje para generar sentimientos de pertenencia, de respeto, de resiliencia en la familia. Entonces, tenemos que afrontar y tenemos que diseñar, bueno, primero que todo, diseñar una serie de talleres para poder afrontar toda esta situación en donde ya se había uno acostumbrado a vivir encerrado durante casi un año, ¿sí? Y entonces ahorita tenemos que empezar a vivir en la presencialidad. Entonces hay que empezar a enseñarle a los padres de familia a que tengan una mejor respuesta emocional, para que expresen adecuadamente su ira, para que expresen adecuadamente su tristeza, no para que lo hagan de una manera agresiva, ni con golpes, ni con intentos de suicidio, no. Por eso es importantísimo que, de que cuando se hable de esos talleres, lo que vamos a ampliar un poco es el uso de la comunicación asertiva, el uso de la comunicación efectiva y afectiva, ¿no? Es decir, usar el lenguaje para generar un sentimiento de pertenencia. Un lenguaje de pertenencia en un contexto familiar, un lenguaje de pertenencia en un contexto escolar, laboral y social, ¿sí? Porque pues ustedes saben de que a veces cuando estamos totalmente molestos, estamos diciendo la palabra y acuérdense que después de la palabra maldicha y la flecha lanzada no hay reversa, entonces eso es lo que genera que entonces la otra persona también responda con una piedra en la mano, ¿sí? Entonces hay que ver cómo ese lenguaje se ha empleado hoy día y si ha sido útil o no. Entonces es vivir o comentar esas experiencias para tratar de modificarla. Y es importantísimo como enseñarles a ellos a que tengan la posibilidad de, me refiero a los estudiantes o a los profesores o a los padres de familia, que sepan de que podemos estar trabajando juntos, de que nos podemos ayudar todos, de que nos podemos beneficiar de una sana convivencia, de una sana comunicación, que pueden lógicamente evitar que los menores, en este caso, se sientan solos y sin ayuda.
Y si se sienten solos y si sienten de que no pueden recibir ayuda o porque nadie los voltea a mirar, pues entonces muchas veces la salida que asumen ellos es la autoagresión, el lesionarse de una manera permanente. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque necesitan que los volteen a mirar, que les presten atención. Y si ya lo que hicieron fue quitarse la vida, pues ya no hay nada más que hacer. No, las cosas hay que preverlas, hay que prevenirlas, hay que trabajar precisamente para eso, ¿no? Que veamos un poco esas respuestas emocionales en ellos, que veamos cómo están llorando de una manera permanente, cómo están respondiendo con agresión e indagar. De hecho, sería muy bueno como tratar de aplicar o hacer una serie de entrevistas pequeñas, muy puntuando hacia los estados depresivos, que nos puedan decir cómo se sienten, bien, regular o mal, que haya un porcentaje en esas respuestas en donde nos digan el niño está mal, el adolescente está mal, el profesor también está mal, el padre de familia, porque todo es una secuencia, todo está totalmente engranado. Si alguno de estos protagonistas que acabé de mencionar está fallando, seguramente eso, como en efecto dominó, también va a generar ese tipo de respuestas negativas. Entonces, la cuestión está en que se proporcionen esos apoyos a todos los estudiantes, lógicamente incluyendo los más vulnerables, ¿no? A los que sabemos nosotros que han tenido mayores experiencias negativas, donde han vivido mayor sufrimiento, en donde han tenido una rutina constante de maltrato. Imagínense ustedes, si uno de pronto, siendo ya adulto, uno de pronto tiene la posibilidad de reaccionar y tratar de mantener un poco su criterio y hacer defender sus derechos. Y si inclusive un adulto no lo hace, ¿qué será de un pequeño? Que el pequeño, pues lógicamente van a ser más vulnerables, van a tener mucho más temor, mucha más angustia. ¿Sí? Entonces, cuando se tiene toda esa rutina de maltrato, pues lógicamente es predecible o que haya una conducta depresiva, una respuesta depresiva, o que haya una respuesta agresiva, o que haya una respuesta de autoagresión. Y eso es algo silencioso. Realmente esto hay que observarlo de una manera juiciosa. Nosotros como psicólogos diseñar como unos procesos de observación para mirar qué pasa con los estudiantes, ¿no? Entonces ahí tendríamos que apoyarnos en los docentes para que se generen esos registros observacionales de las conductas de los muchachos, ¿no? Entonces es muy importante seguir todos esas recomendaciones para tratar de evitar tragedias, ¿no? Que se genere pues esos traumatismos emocionales que se pueden prever con una simple conducta de escuchar. Con el solo hecho que nosotros escuchemos, que nosotros nos pongamos en los zapatos de ellos, me refiero a la familia, a los estudiantes, a los profesores, inclusive a uno mismo. Acuérdense que nosotros no somos de plástico, no somos témpanos de hielo, también sentimos, también nos emocionamos, también sufrimos cierto tipo de temores. Entonces, la idea es tener que tratemos de modificar un poco toda esa rutina constante y predecible y tengamos de pronto, o que le enseñemos a desarrollar una serie de atmósferas un poco más tranquilas, un poco más estables, ¿no? Para poder de pronto que ellos no sientan pues como esa presión tan fuerte y que realmente se puede tener la comunicación de los estudiantes hacia los docentes, de los estudiantes hacia los psicoorientadores y que van a tener eco y que van a saber que están allí o que estamos allí para ayudarlos, ¿no? Y como son tantos estudiantes, entonces hay que tener mucha estrategia de saber cómo
no le voy a, ¿cómo le voy a decir no si no tengo el tiempo para hablar con él en este momento? Entonces, como no pude hablar con él, entonces yo le voy a decir, dame una horita, dime en qué salón vas a estar o estar, y yo voy, te busco y conversamos. Que vea que él es importante para nosotros y que somos conscientes de que se quiere comunicar con nosotros y que nos quiere comentar algo, ¿sí? O con el mismo comportamiento no verbal, también nos está diciendo muchas cosas, entonces hay que tener en cuenta exactamente todo eso. Y esto tiene que ver muchísimo digamos, como con esa psicología positiva, que tratamos de que los muchachos tengan la posibilidad de entender cómo se está viviendo todo este cambio por toda esta situación, cómo nosotros podemos reconocer esas señales de estrés emocional en los estudiantes, ¿no? Y una de ellas, pues precisamente es esa expresión de sentimientos, es esa la comunicación, y estar atentos a cualquier cambio de conducta, por pequeña que sea, ¿sí? Que se ha generado inclusive antes de la pandemia o que se ha incrementado lógicamente por la pandemia y que pues nos denota, nos indica que hay la existencia de un estrés emocional fuerte, ¿sí? Ya sea pues a través de una conducta de aislamiento por el estudiante o inclusive por los docentes. ¿Sí? A veces los docentes se apartan, se aíslan, bueno, de pronto quieran estar un poco solos, tratar de hacer como una autocrítica o un análisis a lo que está viviendo y tienen derecho a estar solos, ¿no? Pero si eso se hace de una manera reiterativa, recurrente, diaria, pues entonces ya hay que prestar atención. Lo mismo pasa con los estudiantes, ¿no? Determinar un poco ese aislamiento social que tienen, determinar también y observar un poco esos comportamientos desafiantes que están presentando los muchachos, ¿sí? En donde se ha incrementado un poco la agresión hacia sus pares, hacia sus compañeros, como la imagen que yo les mandé ahorita, en donde se ha incrementado el peso, ¿sí? Y en donde pues hay señales de fatiga. Entonces, todo eso son indicadores de que hay algo que no está bien, ¿sí? Entonces, tenemos que estar muy activos y vigilantes, tanto los docentes como nosotros, de la presencia de conductas autolesivas, señales de trauma, no tanto que ellos se los infrinjan, sino que también de pronto en la casa están viviendo situaciones bastante tensionantes, entonces hay que estar atentos a la posible aparición de autolesiones o señales de trauma, ¿no? Y eso uno lo percibe, uno conoce los niños son muy ávidos de estar corriendo, jugando, sonriendo. Entonces, cuando hay esos tipos de comportamiento tan como no normales en los niños o adolescentes, pues hay que mirar un poco eso. Hay que estar como hipervigilante en eso, ¿no? Pues para poder brindarles ese apoyo. Otro aspecto importante, digamos, que se generan en estos cambios, pues por lo de el manejo de toda esta experiencia online, virtual, pues los niños más pequeños, ustedes saben de que los niños, cuando más o menos como a la edad de 5 años, ellos cuando van a tener su primera experiencia escolar, ellos tienen algo que se llama el síndrome de ansiedad por separación, ¿no? Entonces, ellos quieren sí ir al colegio, pero como están apegados a sus cuidadores, a sus padres, a sus abuelos, a la familia en últimas, entonces cuando los dejan en el colegio, ellos no se quieren desprender de los padres. O sea, lloran, hacen pataleta, hacen berrinche y no se quieren quedar. ¿Por qué? Porque se está dando la ansiedad de separación en ellos. Con esto de la pandemia, pues lógicamente eso lleva a que se genere esa dependencia de una manera excesiva. Porque pues los niños están recibiendo sus clases allí
virtuales, y entonces ya cuando tengan que ir a la presencialidad, la dependencia emocional es supremamente alta hacia los familiares adultos. Entonces, toda esa situación hace que se pongan un poco más nerviosos ante las situaciones nuevas, ante realmente de pronto pueden utilizar unas respuestas somáticas como el dolor de estómago, dolor de cabeza, porque no quieren ir al colegio, ¿no? Pero es algo que se está somatizando, porque realmente médicamente están bien, ¿sí? Lo llevan al médico y el médico le dice, no, está bien. Lo que pasa es de que no quiere ir al colegio. Lo que pasa es que se ha generado esa necesidad de cuidado excesivo por parte de los adultos, los familiares adultos hacia el pequeño, ¿sí? Entonces, el papel de nosotros, el papel de los profesores en la recuperación educativa e incluso emocional de los estudiantes, por lo tanto, es supremamente importante, ¿sí? Fíjense la importancia que les estoy diciendo de esto. O sea, miren la labor tan grande que tenemos nosotros, la labor tan importante como psicólogos, ¿sí? En el caso de nosotros. O sea, tenemos, digámoslo de cierta manera, un poder pero inmenso. Y depende de nosotros que le podamos ayudar a estas personas, a estos pequeños, a estos adolescentes, que les podamos ayudar a que generen pues como esa adaptación o esa nueva adaptación a un mundo exigente, demandante, pero que también es un mundo que se puede generar muchísima satisfacción, muchísimo bienestar y normalizar todo ese temor que ellos tienen. Pero somos claves, o sea, la labor de nosotros, déjenme decirles que es algo supremamente importante, ¿sí? Entonces, de la manera como lo asumamos, si yo lo asumo con compromiso, con ética, con responsabilidad, con esa visión humana, pues seguramente lo vamos a hacer bien, ¿sí? Porque veo los cambios en ellos, veo los cambios en los pequeños, en los adolescentes, entonces es muy claro, ¿sí? Entonces es necesario que realmente podamos, primero que todo, como les decía, cuidarnos a nosotros mismos. Es vital que nosotros en estos momentos también nos autocuidemos, que podamos también tener una sana alimentación, un buen dormir, que tengamos una mejor comunicación con nuestros familiares, que podamos realizar algún tipo de ejercicio, así sea caminar, para que podamos tener esa buena disposición en nuestro contexto laboral, con nuestros estudiantes, sean pequeños o adolescentes, ¿sí? Porque pues tenemos que tener claro que nuestra profesión demanda de un autoconocimiento importante. Necesitamos tener siempre como ese dinamismo, ¿sí? Vuelvo y digo, no quiere decir de que nosotros no nos cansemos, no quiere decir que nosotros no nos podamos deprimir. Sí, es eso, nos puede suceder, pero tenemos que saberlo manejar. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esa energía y esa buena disposición para poderle ayudar a la gente. Si yo veo que me estoy alterando emocionalmente, pues yo tengo que buscar espacios diferentes, momentos diferentes, ayuda de personas diferentes que me apoyen mi proceso, que genere yo una serie de estrategias de afrontamiento para luego sí venir y ayudar. Porque si yo me quedo en que no lo logré, pues entonces no voy a ayudar. Entonces, ¿cuál es mi función como psicólogo? O sea, si no lo puedo hacer, no, yo tengo que sacudirme y hacer las cosas. Tengo que también, lógicamente, cuidar mi salud física y también cuidar mi salud mental. Entonces tengo que darme cuenta que estoy durmiendo bien, que estoy comiendo bien, que estoy haciendo un ejercicio adecuado para evitar como quedamos en las fotos, ¿sí? Entonces, realmente eso es lo que nos determina un poco tratar de mantener esa actitud favorable, positiva, porque pues las emociones son contagiosas, ¿no? O sea, si yo muestro buen dinamismo,
Si yo muestro buena actitud, si yo muestro motivación, si yo muestro una cara sonriente, si yo muestro tranquilidad, si yo muestro armonía, pues eso se contagia. Lo mismo pasa con lo negativo, ¿no? Si yo me muestro totalmente irascible, aislado, llorando, miedoso, pues también eso se contagia. Entonces realmente, como orientadores, como psicólogos, como profesores en el aula, nosotros tenemos que autoconocernos, ¿no? Si estamos estresados, si estamos ansiosos, si estamos preocupados, pues miremos a ver de qué manera nos vamos a ayudar, ¿sí? Acuérdense de que si yo me pongo en contacto con personas mucho más tóxicas, con personas mucho más deprimidas, mucho más ansiosas, mucho más estresadas de lo que yo estoy, pues eso no me ayuda para absolutamente nada. Entonces, debemos de tener el control de que las situaciones que nos están pasando no nos impacten negativamente en nuestra vida, ni mucho menos de la gente que nos rodea. Sabemos de que todo esto nos está afectando a todos. Sabemos de que cada quien tiene su vida, su experiencia, sus estrategias de afrontamiento, pero la idea es que podamos tener como esa autocrítica para poder salir adelante. Bien, eso era lo que yo quería comentarles a ustedes en el día de hoy con respecto a cómo nosotros debemos estarnos adaptando, cómo debemos proteger nuestra salud mental, cómo tenemos que proteger nuestra respuesta emocional para poder ayudar a los demás. Y una vez teniendo claro eso, pues tenemos que ponernos en la tarea de ayudar a las demás personas, porque para eso estamos. O sea, nuestra función de ser como psicólogos es ayudar, es favorecer la respuesta emocional positiva, la salud mental de la gente, ¿no? Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta eso. De no hacerlo así, pues va a ser algo negativo y no voy a poder ayudar, ¿sí? Y eso no es la idea. La idea es que tratemos de conocernos como seres humanos, como personas, y determinar si realmente soy capaz de autoayudarme para ayudar a los demás. ¿Ok? ¿Preguntas hasta allí? No, señor. No sé. Bien. ¿Puedes retirar tu presentación, Stephanie? La de Laura. Gracias. Bueno, ¿quién está hoy acá conmigo? ¿Quién tuvo la fortaleza de escucharme toda la clase? Entonces, está Elizabeth, Pineda, está Catherine Gómez, que está que sufre. Laura Bedoya, Estoy sin cámara, pero estoy. Escuché toda la clase. muy bien. Diego Suárez, Presente. Presente, profe. uy, se le cambió la voz, Diego, ¿no? Profe, es que no me activó el micrófono, qué pena que acabaste de nombrar, Laura Bedoya. Sí, sí, que pensé que me había respondido Diego. Pues, estaba viendo como que la voz de Diego era un poco más delgadita, ¿no? Pero no era era la de su merced, Laura. Sí, Sí, señor, profe. yo pensé que Diego, pues como que por aquello lo del ángel, ¿no? Como él dice que es un angelito. Bueno. Jennifer Gómez, Angie Tatiana, Presente, profe. María Fernanda. Hola, María Fernanda. Hola, profe.
Paisuli. Stephanie Salazar. Profe, Rosalba. presente. Y estoy. Rosalba. Sí, señor, presente. Paula. Presente, profe. Jessica Vargas. Presente, profe, buen día. Andrea Huerta. Levanta la mano, Andrea. Ya, muy bien. Andrea, ¿su merced cómo sigue? Bueno. Me está escribiendo por el chat, quiere decir de que no se ha recuperado al tiempo. Solange. Señor profe, buenos días, presente. Hola. Lady. Valentina. ¿Qué pasó con Laura, los dos, no? Jessica. Profe, aquí me está escribiendo, es que ahorita, o sea, no está conectada con los datos y le están fallando mucho, profe. Sí, ya se está ingresando nuevamente, porque sí la vi que se retiró. Bueno. Bien, muchachos, entonces, yo les Profe, qué confirmo. pena. Profe, qué pena, a mí no me llamó. A mí tampoco me llamó. Sí, a Valentina Franco sí la llamé, que si usted no estaba atenta, porque sí la llamé. Es que después de Facebook, pero no escuché entre el medio de Pardo también. No escuché Pineda. Pineda, sí, es la primera que llamé, Elizabeth. Hola, Uf, ¿cómo profe, la estás? verdad no lo escuché. Es la primera Bueno. que llamé. Listo, gracias. Con gusto. Valentina. Claro, yo te llamé, Valentina Franco. Sí, pero pues la verdad que pendiente, pero no te escuché, pero se me hizo raro. Porque me llamas primero a mí, pues a razón y no escuché ninguna. Bueno, ok. Muchachos, yo les confirmo ahora más tarde, por medio de María Fernanda, para saber si nos vemos mañana o no. Si nos vemos, pues, ok, nos veremos a las 8 de la mañana normal. Entonces, en el transcurso del día, les cuento. Pero muchachos, por hoy no es más. Vale, profe, muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, buen día. Chao, señoritas. Gracias, Chao, Diego. Chao, Diego. Profe, que esté bien. Igual.